Es imperativo dilucidar si la entrega del diezmo, ese 10% de nuestros ingresos, constituye una exigencia divina ineludible para los creyentes de hoy, o si por el contrario subyace una perspectiva más profunda que quizás su iglesia no le ha revelado por completo. El apóstol Pablo en Gálatas 5:1 nos exhorta vehementemente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta potente declaración no solo nos emancipa de las directrices de la ley mosaica, sino que también nos invita a un examen minucioso y discernido de las costumbres religiosas que posiblemente hemos adoptado sin un escrutinio crítico. En esta exploración desvelaremos 3 verdades bíblicas fundamentales sobre el diezmo que rara vez se enseñan desde el púlpito. Le mostraremos cómo aprender el genuino propósito de esta práctica, desentrañar el significado auténtico de la ofrenda a Dios y discernir si conserva su vigencia en la era de la gracia. ¿Está usted dispuesto a comprender plenamente lo que el Creador tiene reservado para su vida en lo concerniente a su liberalidad y obediencia espiritual? Desde nuestra infancia, muchos fuimos educados con la premisa de que debíamos dedicar al Creador 1/10 parte de nuestras ganancias. Esta convicción arraigó en algunos durante la escuela dominical, en otros se afianzó desde el estrado eclesiástico, y no pocos la percibieron como un mandamiento inquebrantable, casi como si la bendición o la aflicción de sus vidas dependieran directamente de su observancia. Sin embargo, se ha detenido alguna vez a indagar el origen real de esta instrucción. ¿Quién fue el artífice de la práctica del diezmo y cuál era su propósito primordial? Una verdad que pocos conocen es que el diezmo no fue concebido como una preceptiva universal para todos los seguidores de la fe en todas las épocas, sino como un sistema intrínsecamente diseñado para una comunidad específica en un contexto histórico y cultural muy distinto al nuestro. Retornar a sus raíces no implica una desestimación del principio de la generosidad, sino una urgencia para desentrañar lo que Dios en verdad anhela de nosotros en este tiempo. En Levítico leemos: el diezmo de todo producto del campo, del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Este versículo ha sido un pilar fundamental para quienes postulan el diezmo como una obligación irrenunciable. No obstante, si examinamos la totalidad del pasaje, descubriremos una revelación asombrosa. El diezmo era parte integrante del sistema levítico, establecido específicamente para el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes, a diferencia de otras, no recibieron herencia territorial en la tierra prometida. Dios había apartado a los levitas para el servicio exclusivo del templo, asignándoles el diezmo del resto del pueblo como su manutención. En Números 18, 21, el Señor declara: a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta instrucción modifica radicalmente nuestra comprensión. El diezmo no era un acto devocional voluntario, ni una herramienta para obtener bendiciones personales. Era una obligación dentro de un marco teocrático y agrario, diseñado para el equilibrio entre las tribus. Formaba parte de un pacto nacional con estipulaciones muy específicas, incluyendo bendiciones por la obediencia y consecuencias por la desobediencia, detalladas en Deuteronomio 28. Pero ¿qué ocurre cuando ya no estamos bajo ese pacto? ¿Mantiene el sistema del diezmo su vigencia? Numerosos líderes sostienen que el diezmo es un principio eterno anterior a la ley, fundamentando esta idea en el episodio de Abraham con Melquisedec en Génesis 14:20. Tras una gran victoria, Abraham entrega el diezmo del botín a este enigmático rey sacerdote. Sin embargo, lo que a menudo se omite es que Abraham no diezma sus ingresos ni su labor cotidiana. Lo que entrega es una porción del despojo de una guerra, un acto puntual que no se reitera y que no fue un mandato divino, sino una manifestación espontánea de agradecimiento. En ningún pasaje se establece esto como una obligación perenne
para él o su descendencia. De hecho, ni Isaac ni Jacob son presentados como practicantes sistemáticos del diezmo. Jacob sí formula una promesa relacionada con el diezmo en Génesis 28, 22. De todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. No obstante, esta promesa surge de un voto personal, supeditado a que Dios le bendiga, le proteja y le permita retornar en paz. No se trata de una orden de Dios, sino de un compromiso individual. Y aún así, no hay evidencia bíblica de que Jacob lo haya cumplido o institucionalizado como práctica continua. El diezmo, en su implementación sistemática, emergió más tarde, cuando Israel ya era una nación con leyes específicas, siendo parte de esa estructura jurídica y no una expresión inherente de fe. Si nos remontamos al Antiguo Testamento y examinamos cómo operaba el sistema del diezmo, encontraremos aún más elementos que contradicen la práctica moderna. Existían múltiples diezmos, no solo uno, según Deuteronomio 14, 22 al 29. Cada israelita debía separar el diezmo de sus productos agrícolas anualmente. Sin embargo, en el tercer año, ese diezmo se destinaba a los levitas, los forasteros, los huérfanos y las viudas en su propia ciudad. Esto demuestra que el sistema era más amplio, comunitario y profundamente social. No se trataba de sostener a una institución, sino de mantener a un pueblo entero en su estructura sacerdotal y social. De hecho, a menudo el mismo pueblo comía parte del diezmo como una celebración delante del Señor, en una fiesta de gratitud y comunión. Esto nos muestra que el diezmo bíblico original no era un impuesto para mantener templos lujosos ni una medida para evaluar la fe. Era parte de la vida diaria en un contexto donde la religión, la cultura y la economía estaban fusionadas. Pretender trasladar este modelo literalmente a nuestra época sin adaptar su propósito es perder de vista el corazón del mensaje. A pesar de estas claras distinciones históricas y contextuales, eso es precisamente lo que ha acontecido en muchos círculos cristianos modernos. Muchos creyentes sinceros han sido inducidos a pensar que si no diezman, están en esencia sustrayendo a Dios lo que le pertenece. Esta enseñanza se apoya con frecuencia en Malaquías 3, 8 al 10, donde el Creador interroga: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y diréis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego promete abrir las ventanas de los cielos y el pueblo retorna a él. Sin embargo, este pasaje no puede ser interpretado fuera de su marco histórico. Dios no se está dirigiendo aquí a la iglesia de la nueva alianza, sino a la nación de Israel en una etapa de profunda decadencia espiritual, donde los propios sacerdotes se habían corrompido y el pueblo había abandonado los términos del pacto. Este llamado es un retorno al orden levítico ya vigente, no una nueva instrucción universal para todas las épocas. Utilizar este texto para condenar al creyente contemporáneo es ignorar la brecha fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la gracia ofrecida en Cristo. La relevancia de distinguir entre el antiguo sistema legal y la libertad otorgada por la gracia es crucial. En Hebreos 8, 13, el autor declara: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesucristo no vino a perpetuar las imposiciones de la ley, sino a cumplirla, inaugurando una era espiritual distinta, una nueva forma de vida que ya no se basa en preceptos externos, sino en la profunda transformación del corazón. El diezmo, como pieza integral del sistema levítico, fue superado por una entrega mucho más abarcadora, la rendición total de nuestras vidas a Dios. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, los reprendió por su hipocresía. En Mateo 23, 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no los elogia por diezmar, sino que los acusa de preocuparse por minucias rituales mientras ignoraban el peso moral de la ley. Su énfasis nunca recayó en prácticas religiosas vacías, sino en la transformación interna. Si bien menciona el diezmo como parte de la ley vigente, también señala
que lo más esencial había sido relegado al olvido. No podemos usar este versículo para justificar una práctica sistemática sin discernir lo que Jesús realmente confrontaba. Lo que Dios siempre ha buscado es la disposición del corazón, no un porcentaje específico. Desde los profetas, esta verdad quedó clara. En Isaías 1, 11 al 17, el Señor expresa su descontento. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No traigáis más vana ofrenda. Luego añade, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Esta es la esencia. Dios no se complace en ritos vacíos si el corazón está distante. El mismo principio aplica al diezmo. No se trata de la cantidad, sino de cómo se vive. No de depositar el 10%, sino de si la vida entera le pertenece a Él. En los primeros siglos cristianos, no hay evidencia de que los seguidores de Cristo practicaran el diezmo como obligación. Lo que observamos en Hechos es una generosidad mucho más radical. En Hechos 4, 32 al 35, se relata que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y se añade, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta generosidad desbordante no era el resultado de una ley impuesta, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Esto nos conduce a una verdad esencial. Cuando el corazón es verdaderamente tocado, no se limita a entregar el 10%. Va mucho más allá, ofreciendo tiempo, talentos, recursos, amor, compasión y perdón. No lo hace por temor a una maldición, sino por profunda gratitud, no para ganarse el favor divino, sino porque ya lo ha recibido. Aquí radica la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Volver al origen del diezmo no anula su valor, sino que restaura su significado. Es comprender que no fue creado para controlarnos, sino para enseñar principios de generosidad, responsabilidad y cuidado mutuo. Es reconocer que ahora en Cristo nuestra existencia no se rige por imposiciones, sino por convicciones, y lo que Dios anhela no es una décima parte de nuestra finanza, sino la totalidad de nuestra vida entregada en sus manos. Si anhela profundizar en estas revelaciones liberadoras, le invitamos a unirse a la voz de Gigi Ávila para seguir explorando la verdad bíblica juntos. Durante su ministerio terrenal, Jesús de Nazaret se expresó con meridiana claridad sobre múltiples facetas que atañen a la existencia humana, la esencia del corazón, la fe genuina, la naturaleza del pecado, el inmenso perdón, el servicio desinteresado, la humildad indispensable, la venida del reino de Dios y por supuesto el manejo de las riquezas. Sin embargo, resulta notable que en ninguna de sus enseñanzas instituyó el diezmo como una normativa obligatoria para sus seguidores. En su predicación no encontramos un solo pasaje donde se prescriba, se ordene o se refuerce el diezmo como condición indispensable para acceder al reino celestial, para recibir bendiciones específicas o para cumplir a cabalidad con la voluntad del Padre. Este silencio de Cristo no es un hecho fortuito o una mera omisión, es de hecho profundamente revelador. En la figura de Jesús se inaugura una era espiritual radicalmente nueva, una metamorfosis interior que trasciende y supera las estructuras rígidas y los requisitos legales de la antigua ley mosaica. El hecho de que el diezmo no forme parte del mensaje medular de Jesús indica con elocuencia que su propósito primordial no era replicar o perpetuar el sistema religioso precedente, sino establecer una conexión directa, íntima y profunda entre Dios y el corazón de cada creyente. Jesús predicó con intensidad acerca de la opulencia y el uso adecuado del patrimonio, pero su enfoque no se centró en porcentaje preestablecido, sino en la disposición interna del alma. En el Evangelio de Mateo afirmó con solemnidad: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta poderosa afirmación trasciende cualquier cálculo numérico o cualquier directriz porcentual. No apeló a sus seguidores con normas externas o mandatos formales, sino con la necesidad de una conexión interna que revelara sus verdaderas prioridades espirituales. Para el maestro,
El problema fundamental nunca residió en la cuantía de lo que se entregaba, sino en el móvil intrínseco de esa acción. ¿Por qué se daba? ¿Desde qué motivación profunda y con qué actitud se realizaba el acto de ofrendar? Por tal razón, en lugar de establecer una fórmula rígida, Jesús presentó un estándar infinitamente más elevado y abarcador: la entrega total y absoluta de toda nuestra vida a Dios. Un ejemplo prístino de esta visión radical se halla en el conmovedor episodio de la viuda que depositó 2 pequeñas monedas en el arca del templo, según se narra en Marcos 12, 41 al 44. Jesús observó cómo las personas acaudaladas depositaban sumas considerables, pero luego señaló a la humilde viuda y declaró categóricamente que ella había entregado más que todos ellos, no porque su contribución monetaria fuera mayor en valor absoluto, sino porque en su pobreza ella había entregado todo cuanto poseía. En este acto de desprendimiento sublime se revela el principio fundamental que rige la economía del reino de los cielos. El verdadero valor de la ofrenda no radica en la cantidad visible, sino en la medida del sacrificio personal, en la ausencia de apego material y en la confianza inquebrantable en la provisión divina. Otro momento sumamente revelador ocurre cuando Jesús hace un llamado al joven rico, tal como se describe en Marcos 10, 17 al 22. Este hombre, que había observado los mandamientos desde su temprana juventud, se aproximó al maestro inquiriendo qué más debía realizar para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús fue directa y desafiante: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esta exigencia no estaba de ninguna manera vinculada al diezmo. Jesús no le solicitó el 10% de sus bienes, le demandó la totalidad, el todo, porque en la perspectiva del reino, lo que verdaderamente importa no es una fracción legalista de los bienes, sino la disposición incondicional del alma para renunciar a todo aquello que obstaculice una comunión plena y sin reservas con el Creador. Lamentablemente, el joven se retiró entristecido, pues poseía una vasta fortuna. Esta escena deja innegablemente claro que Jesús no busca contribuciones impuestas por la obligación, sino corazones rendidos por el amor. Si el diezmo hubiese sido un componente esencial e irrenunciable de la vida espiritual bajo el nuevo pacto, Jesús lo habría enseñado con una claridad y un énfasis incuestionable. Sin embargo, el registro bíblico es elocuente en su silencio. En ninguna ocasión instruyó a sus discípulos a diezmar, ni durante el Sermón del Monte, ni a través de sus parábolas, ni en sus discursos finales antes de la crucifixión. Lo que sí hizo fue predicar incesantemente sobre la generosidad desinteresada, sobre la virtud de dar con alegría genuina, sobre la imperiosa necesidad de compartir con los más desfavorecidos y sobre la imposibilidad categórica de servir simultáneamente a Dios y a las riquezas materiales. En Mateo 6, 24, sentencia con autoridad: nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza fundamental no establece porcentaje de donación, sino prioridades existenciales. La lealtad al Altísimo no se mide en décimas, sino en una entrega total y absoluta. Está este mensaje liberador resonando en su interior. Para una comprensión más profunda, le invitamos a unirse a la voz de Gille Ávila. Cuando Jesús censuró a los fariseos, utilizó el tema del diezmo como un ejemplo patente de su profunda hipocresía. En Mateo 23, 23 declaró sin rodeo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Algunos intérpretes han visto en este versículo una validación implícita del diezmo, pero en su verdadera esencia es una denuncia contundente. Jesús los confronta por aferrarse a las minucias rituales y externas mientras descuidaban lo que verdaderamente posee un peso trascendental: la justicia social, la compasión hacia el prójimo y la fe auténtica. Esas, y no las contribuciones monetarias, son las marcas distintivas del verdadero discípulo de Cristo. El foco de su crítica no reside en el acto de la ofrenda en sí, sino en el espíritu y la actitud con que se vive la existencia. Esta crítica de Jesús revela de manera inequívoca que las prácticas externas, por muy correctas que parezcan, pueden estar desprovistas de significado si no están acompañadas de una transformación interna y genuina del alma.
El evangelio del reino fue diseñado para metamorfosear el interior del individuo, no para imponer rituales vacíos. Jesús enseñó que cada dádiva que ofrecemos debe emanar de un corazón rebosante de amor, no de la presión o la coacción. En Lucas 6:38 proclamó una promesa de inmenso alcance: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta promesa gloriosa no se encuentra sujeta a una ley específica de porcentajes económicos. Es en cambio una ley espiritual de reciprocidad que se fundamenta en la actitud generosa y desinteresada del corazón. Jesús apelaba a una entrega libre, voluntaria, profunda y sin cálculos. En ningún momento vinculó esta promesa a un sistema obligatorio de diezmos. Más bien hizo referencia a una medida espiritual, una forma de vida que se caracteriza por ofrendar con alegría y sin reparos. El modelo de existencia que Jesús propuso fue, en su esencia, radicalmente distinto. No dejó a sus discípulos instrucciones detalladas sobre la edificación de templos físicos ni sobre la conformación de estructuras religiosas complejas. En cambio, les convocó a vivir en humildad, en servicio a los demás y en un completo desprendimiento de las riquezas mundanas. Los envió sin alforja ni bolsa, dependiendo por completo de la provisión divina para cada una de sus necesidades. En Mateo 10:9-10 les instruyó: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, porque el obrero es digno de su sustento. Este principio fundamental refleja un estilo de vida que contrasta de manera tajante con el materialismo desenfrenado. Los discípulos no operaban bajo un esquema financiero sistematizado, sino en una dinámica de fe viva donde cada requerimiento era suplido directamente por la mano generosa de Dios y cada provisión era compartida equitativamente entre los hermanos en la fe. En la totalidad de su enseñanza, Jesús nunca estableció el diezmo como una obligación. Lo que sí hizo fue enaltecer la mayordomía fiel de los recursos, la entrega generosa del propio ser, el desapego de las posesiones materiales y la confianza absoluta e inquebrantable en el Padre Celestial. En Mateo 6:33. En este mandato sublime no hay cabida para el temor económico ni para la manipulación. Solo existe un llamado incondicional a situar a Dios por encima de toda otra prioridad. Jesús no delegó a sus seguidores una ley de porcentaje. Les entregó una vida guiada por la dirección infalible del Espíritu Santo. Si el diezmo fuera una parte intrínseca y esencial del Evangelio, los libros evangélicos lo repetirían con un énfasis ineludible, pero no es así. El silencio de Jesús sobre este particular tema, lejos de ser una simple omisión, es en sí mismo una declaración poderosa, porque lo que se inauguró con la venida de Cristo no fue una mera repetición o una prolongación del antiguo sistema legal, sino una forma de vida enteramente nueva, donde cada esfera del ser humano es rendida de manera completa al señorío de Dios. Lo que anteriormente era una norma externa, ahora se metamorfosea en una respuesta voluntaria, libre y guiada por una relación vital y profunda con el Padre. El mensaje de Jesús rompe de forma categórica con las estructuras religiosas que buscan imponer cargas pesadas sin antes transformar el corazón. En Mateo 11:28-30 nos invita con dulzura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso espiritual no anula el llamado al sacrificio, pero lo transforma por completo. Ya no se trata de cumplir con normas y rituales para complacer a Dios, sino de vivir en una comunión ininterrumpida con Él, permitiéndonos ser guiados por su voz suave y por su espíritu omnisciente. Por eso, cuando abordamos la temática del dar cristiano, no podemos retroceder al antiguo pacto para imponer lo que Jesús mismo no ordenó explícitamente. Debemos, en cambio, avanzar con determinación hacia el modelo que Él encarnó en su propia vida. Una entrega que brota espontáneamente del amor,
y que se sustenta firmemente en la libertad más genuina. En ningún momento Jesús enseñó que el diezmo fuese el estándar mínimo para sus seguidores. Su enfoque siempre fue más profundo, más exigente y en última instancia más espiritual. No buscó establecer reglas externas detalladas, sino cultivar corazones rendidos y plenamente transformados. En esa rendición total reside el verdadero significado del dar. Cuando todo le pertenece a Dios, ya no se calcula minuciosamente lo que se entrega. Se vive con la conciencia clara de que nada es propio y que todo debe por principio glorificar al Padre. Esa es la esencia pura del reino. Esa es la enseñanza inmutable de Jesús. Para una fe más auténtica y liberada, le invitamos a descubrir más con la voz de G.J. Ávila. Ahora que hemos constatado que el Maestro no impuso el diezmo como un mandato para sus discípulos, debemos avanzar un paso más en nuestra indagación. La iglesia primitiva, guiada y capacitada por el poder vivificador del Espíritu Santo, tampoco enseñó ni practicó el diezmo como una norma obligatoria. En su lugar, reveló un modelo de generosidad vibrante, espontánea y dotada de un poder transformador sin precedente. Esta será la base de la tercera parte de nuestro recorrido. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento no fue una mera evolución doctrinal, fue de hecho un cambio radical en la manera de comprender y experimentar la relación intrínseca entre Dios y el ser humano. Con la irrupción del Espíritu Santo, los discípulos no solo fueron investidos de poder para predicar, sanar y testificar, sino también para inaugurar una vida enteramente dirigida y sostenida desde el interior de su ser. En este nuevo mover espiritual, la dádiva dejó de ser una imposición externa y se transmutó en una expresión auténtica y espontánea de obediencia, arraigada en lo más profundo del corazón. El modelo económico de la iglesia naciente no estuvo jamás sustentado por normas rituales o preceptos legales, sino por convicciones internas encendidas con el fuego inextinguible de la gracia divina. Desde sus albores, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo los primeros seguidores de Cristo vivían un tipo de generosidad que no puede ser explicada por ley alguna ni por tradición humana. En Hechos 4, 32 al 35, se nos relata con asombro que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En este pasaje no existe ninguna mención al diezmo, ni se encuentran instrucciones que los obligaran a desprenderse de sus bienes. Lo que se observa es una comunidad profundamente transformada por la presencia inmanente del Espíritu, una congregación dispuesta a renunciar incluso a sus comodidades personales por amor incondicional a los demás. Este tipo de entrega desinteresada y radical no puede ser jamás forzada ni estructurada por mandatos humanos. Solo puede emerger de corazones que han sido regenerados y renovados por la obra redentora de Cristo. La generosidad de los creyentes en los primeros días de la iglesia no se regulaba por el calendario litúrgico ni por el porcentaje económico fijo. Su impulso era fundamentalmente espiritual, no legalista. Ellos habían comprendido con profunda certeza que ya no eran los dueños de sus posesiones, porque todo cuanto tenían había sido previamente redimido y santificado por la sangre preciosa de Cristo. En Hechos 4:35 se nos describe otra escena impactante que subraya esta realidad. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Este pasaje revela la profundidad de su unidad y de su desprendimiento. No se menciona la obligación de diezmar porque el principio que gobernaba su vida no era el de cumplir una regla, sino el de responder al llamado supremo del amor divino. A lo largo de las epístolas apostólicas, este patrón de generosidad voluntaria y transformadora se refuerza consistentemente. El apóstol Pablo, al dirigirse a las diversas iglesias, jamás ordenó explícitamente que se diezmara. En cambio, les impartió instrucciones claras sobre cómo ofrendar de forma voluntaria, proporcional a sus ingresos y según la convicción personal de cada individuo. En 2 Corintios 9:7 establece el principio rector e inmutable de la generosidad cristiana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación no es meramente un consejo práctico, es en sí misma
una declaración doctrinal que traza una línea divisoria inequívoca entre la antigua modalidad de dar por obligación o por mandato legal y la nueva manera de dar por revelación divina y por la gracia recibida. La dádiva en el Nuevo Testamento está intrínsecamente ligada a la libertad espiritual inherente al creyente. Pablo no sugiere en absoluto que la bendición divina dependa de cumplir con un porcentaje monetario específico, sino de la actitud interna con la que se entrega la ofrenda. No se trata de satisfacer una cuota impuesta por el hombre, sino de ingresar en una dimensión espiritual donde el acto de dar se transforma en una expresión tangible y visible de la gracia inmerecida que ha sido recibida en abundancia. En el mismo capítulo 2 Corintios 9:6 se nos dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Aquí el énfasis primordial recae en la siembra voluntaria y abundante, no en el cumplimiento ritual de un mandato. El sembrador no calcula un impuesto fijo, se deja guiar por el conocimiento de la tierra, por las condiciones climáticas y sobre todo por la fe. Así es el que da conforme a la dirección del Espíritu. Para seguir ahondando en este principio de siembra y cosecha espiritual, le invitamos a la voz de Gille Ávila. Cuando el apóstol Pablo instruye a la congregación de Corinto sobre la colecta destinada a los creyentes necesitados de Jerusalén, lo hace empleando un lenguaje profundamente espiritual y desprovisto de legalismo. En 1 Corintios 16:2 le dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nótese que no menciona el diezmo en absoluto, sino que introduce un principio adaptable a la realidad personal de cada creyente. Según haya prosperado, esta frase implica de forma clara que no todos ofrecerán la misma cantidad, pero todos están invitados a participar activamente de esta generosa obra. Esta forma de dar no se fundamenta en la presión externa, sino en el discernimiento espiritual. No responde a una norma monetaria fija, sino a una conciencia modelada y transformada por el amor divino. Pablo también enfatiza con claridad que el acto de dar es en sí mismo una manifestación de la gracia divina, no una carga o una obligación pesada. En 2 Corintios 8, 1-3, narra la admirable generosidad de las iglesias de Macedonia, que en medio de severas pruebas y una profunda pobreza material, dieron más allá de su fuerza y abundaron en riqueza de generosidad. El apóstol lo califica como una gracia de Dios y no como una imposición humana. Lo que movía a esos creyentes no era la obligación de cumplir con un porcentaje estipulado, sino la revelación profunda del inmenso privilegio de participar activamente en la obra redentora de Dios. Este modelo pone en evidencia irrefutable que cuando el Espíritu Santo guía y dirige, el corazón humano responde con una generosidad desbordante, incluso cuando las circunstancias externas son adversas y desafiantes. La gracia no solo modifica la manera de dar, sino que transforma radicalmente la perspectiva desde la cual se produce la dádiva. Este principio de entrega total y desinteresada también se encuentra poderosamente presente en la carta a los romanos. En Romanos 12:1, Pablo exhorta a los creyentes con solemnidad: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque en este pasaje no se está hablando específicamente de dinero, el principio subyacente es idéntico y aplicable universalmente. El verdadero culto, la adoración genuina, no consiste en cumplir con una serie de reglas o ritos externos, sino en rendir la totalidad de nuestra vida al Señor. Cuando el cuerpo entero ha sido entregado como una ofrenda viva, todo lo demás, incluyendo nuestros recursos financieros, queda inherentemente incluido en esa consagración. Ya no nos preguntamos cuánto debo entregar, sino cuánto de mí ha sido verdaderamente consagrado a la voluntad divina. La ausencia del diezmo como práctica obligatoria en el Nuevo Testamento no es, por lo tanto, una omisión fortuita, sino una revelación profunda. Significa que lo que antes era un símbolo o una sombra, ahora ha sido reemplazado y superado por la realidad espiritual plena que se encuentra en Cristo. El sistema levítico exigía el diezmo como un medio para sostener una estructura física y ceremonial
Pero en Cristo el templo ya no es una edificación de piedra, sino una persona. El creyente mismo, en 1 Corintios 3, 16, Pablo afirma con contundencia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el templo viviente habita dentro de cada seguidor de Cristo, la economía del reino también se mueve desde el interior. El sostenimiento de la obra divina no depende de una estructura legalista, sino de corazones que arden con la verdad y la pasión por el Evangelio. Por eso, la dádiva no es un mero acto que se repite semanalmente en un culto. Es una vida entera que se ofrece a diario como una semilla preciosa en el reino de Dios. El diezmo entonces no es el final del camino espiritual, ni siquiera es el verdadero comienzo. Es apenas una estación en un viaje mucho más profundo y transformador. El viaje hacia una vida irreversiblemente entregada a la voluntad divina. Y cuando una vida es entregada de esa manera, se convierte en un testimonio viviente. No un testimonio para que otros lo admiren y aplaudan, sino para que otros despierten a la verdad y sean liberados. Una iglesia que ha sido verdaderamente liberada de las estructuras impuestas por el hombre y que ha ingresado plenamente en la dinámica del dar por revelación divina, ya no necesita motivaciones externas, camina con el corazón encendido por el fuego de la verdad. Ya no calcula si debe dar antes o después de impuestos, si debe hacerlo en efectivo por transferencia bancaria. Su única pregunta premiante es: ¿cómo puedo reflejar de la mejor manera el amor inconmensurable que me salvó? Esa es la pregunta que transforma cualquier conversación sobre finanzas en una conversación profunda sobre fe. Y es ahí donde la iglesia vuelve a ser verdaderamente peligrosa para la fuerza del infierno. Cuando deja de depender de fórmulas y vuelve a depender del Espíritu. Cuando abandona las viejas estructuras y camina en la frescura de la obediencia. Cuando deja de decir esto es mío y empieza a vivir bajo la convicción de que todo es tuyo, Señor. Esa iglesia no solo sostiene templos de ladrillo y cemento, sino que sostiene familias, comunidades enteras y generaciones venideras. No porque haya sido obligada a dar, sino porque fue liberada para sembrar con generosidad. No porque se le impuso una regla, sino porque se le reveló una verdad transformadora. El diezmo como sistema ha sido debatido, defendido y distorsionado, pero el llamado eterno de Dios nunca ha sido al sistema, ha sido siempre al corazón, porque el que tiene el corazón lo tiene todo lo demás. Y cuando ese corazón entiende quién es en Cristo, no necesita otra ley. Vive para dar, vive para servir, vive para reflejar al único que lo dio todo primero. Así es como termina el debate sobre el diezmo, no con argumentos o discursos, sino con transformación de vida. No con una cantidad monetaria, sino con una identidad renovada. Descubra la libertad de la verdadera generosidad. Suscríbase ahora a la voz de Gille Ávila para no perderse ninguna verdad reveladora y transforme su comprensión de la fe. Hoy mismo le esperamos en esta comunidad de buscadores de la verdad.